¿verdad? Pues tratamos de analizar, evaluar la conducta de una persona en un contexto y en curso, con las cosas que estaban sucediendo antes, con las cosas que van a suceder después. Y toda conducta tiene unas pretendidas consecuencias. Es decir, habrá algo que pueda reforzarla o habrá algo que suceda después que pueda no reforzarla. En este grupo de psicoterapias conductuales contextuales, a diferencia, por ejemplo, de las terapias cognitivo-conductuales de segunda generación, es más importante conocer la función. Esto que yo decía antes como las pretendidas consecuencias, el para qué, que tiene que ver con el contextualismo funcional. ¿Para qué la persona responde así? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿A qué quiere aspirar o qué quiere evitar, no sentir, no tener? No tanto es importante la forma en términos de topografía, por ejemplo, cuándo, cuánto, dónde, sino es más bien para qué la persona hace lo que hace, qué sucede después. Esta diferencia entre forma y función también es un aspecto clave de las psicoterapias de tercera generación o conductuales contextuales. Ok, vale, para aquí un momento. Y el psicólogo Ismael Albarrán dice, un gusto, igual Ismael. ¿Las presentaciones nos las podrán compartir? Supongo que no habrá ningún problema, bueno, pienso que si hay alguien que necesita la presentación, pues puede mandar un correo y se la puedo hacer llegar. Y si es que todo el mundo la va a necesitar o a todo el mundo le interesa mucho, pues ya veríamos cómo. Bueno, Solange dice... Me dice recién recibida, me interesa cómo combinas el trabajo en lo sanitario con las terapias contextuales. Es muy buena pregunta. Sí es cierto que no sé si me lo pregunta Solange porque aunque en la presentación dije, bueno, soy psicóloga sanitaria y soy psicóloga docente, pero aquí en sanitario tiene más diferencia legal que luego práctica. Más bien yo hago psicoterapia dentro de que soy psicóloga sanitaria, pero es un término que a nivel de conocimiento y de aplicación terapéutica no varía mucho, es más bien una cuestión legal, ¿vale, Solange? Entonces, si me quieres hacer la pregunta o a qué te refieres exactamente de cómo lo combino, perfecto. Voy a avanzar un poquito más. Vale, y dentro de las psicoterapias conductuales contextuales, la evaluación no se hace solamente al principio, sino que siempre estamos evaluando en el sentido de observamos una conducta en un momento determinado y para qué. Sí que la evaluación inicial, pues como bien sabemos, nos permite tener una imagen de cómo se encuentra la persona antes de recibir el tratamiento. ¿Cómo hacemos la evaluación dentro de las psicoterapias conductuales contextuales? Pues obviamente hacemos preguntas, una entrevista, como seguro sabéis, hacemos un análisis funcional de la conducta, aspecto importante que debemos de trabajar tanto dentro de la sesión como fuera, es decir, nosotros vamos a estar observando cómo la persona responde ante diferentes situaciones de la propia situación terapéutica, pero también le vamos a preguntar cómo responde fuera y supuestamente vamos a encontrar una equivalencia. Por ejemplo, si la persona tiene dificultades en las relaciones de intimidad, que sería ese proceso transdiagnóstico fuera de la consulta, que eso pudiera llevarle a, como motivo de consulta, decirnos que cree que tiene ansiedad social, también ese repertorio lo vamos a observar dentro y vamos a observar cuándo se manifiesta, en qué momentos con nosotros dentro de la situación terapéutica. Pero también vamos a utilizar registros y autorregistros, ¿verdad? Y otro tipo de pruebas psicométricas de evaluación. Como bien sabéis, el análisis funcional va a consistir en que podamos analizar situaciones que están de antecedentes a una respuesta concreta. Vamos a seccionar todo el continuo de la respuesta, de lo que nos cuenta la persona, para analizar qué sucedió antes, tanto a nivel externo como a nivel interno, y cómo respondió ante eso. Y eso, ¿a qué le lleva? ¿De qué le sirve? ¿De qué le evita? ¿De qué le quita? Un aspecto importante
de la evaluación y también de intervención de las psicoterapias conductuales contextuales, que está muy relacionado con lo que veíamos antes del contextualismo funcional y del conductismo radical, son las teorías de los marcos relacionales. Es la teoría, perdón, de los marcos relacionales fundamental en la terapia de aceptación y compromiso. Decíamos que los pensamientos no son la causa, no son necesariamente la causa del resto de la conducta, sino que son más conducta y que están sometidos a los mismos procesos de condicionamiento. Bien, pues los pensamientos, ese contenido verbal a veces deriva en reglas verbales que dirigen nuestro comportamiento. Desde la teoría de los marcos relacionales hay como 3 grandes grupos de reglas verbales, que son las de plegamiento, lo digo en castellano, las de rastreo y las de incrementación. Son más conocidas con sus nombres en inglés, incluso dependiendo del país, pues hay veces que se puede variar un poquito esta nomenclatura. Pero la regla de plegamiento es cuando la persona emite una conducta, pero no se da la consecuencia naturalmente de esa conducta, sino que emite esa conducta porque ya ha aprendido o ha observado o alguien le ha dicho de que si hace esto ocurrirá esto o no ocurrirá lo otro. Entonces es una regla verbal y socialmente controlada, que se adquiere porque ya ha habido un histórico previo de consecuencias. Pues, por ejemplo, cada vez que es otoño, en lugar de llevar chanclas o zapatillas más de veraniegas, pues cambio y llevo zapatos más cerrados que me proteja. Pero no porque yo haya salido a la calle y haya visto que hace frío, sino porque yo ya tengo ese histórico de consecuencias de correspondencia y que me hacen aprender. El rastreo es aquella regla que sí que pone directamente a la conducta con sus consecuencias, con las contingencias naturales, con lo que se deriva directamente de la conducta. Yo no tengo o no he adquirido un histórico de consecuencias previas o de contingencias previas y respondo y veo qué pasa cuando yo respondo. Y la incrementación es otro tipo de regla que varía el alcance de las consecuencias de un acontecimiento y de una conducta. Luego lo vamos a ver, porque es como algo más a largo plazo. La teoría de los marcos relacionales, ¿por qué es importante? Porque nosotros cuando estemos delante de una persona, que decíamos antes, vamos a observar su conducta, vamos a hacer ese análisis funcional, tanto dentro como fuera, ¿verdad? Y vamos a entender lo que les sucede en términos de procesos psicológicos que pudieran ser normales, pero que se han desfasado y están generando mucho sufrimiento, estrategias de evitación experiencial como la hiperreflexividad. Pues cuando estemos delante de esa persona, nosotros vamos a evaluar lo que la persona dice o piensa, o dice y piensa. Vamos a evaluar los acontecimientos verbales cognitivos y por lo tanto, sin querer o no, vamos a evaluar las reglas verbales que guían la conducta de la persona. Una regla de plegamiento y que puede tener que ver con la propia problemática por la que la persona acude a consulta es la de complacer al terapeuta. Si la persona tiene esa conducta, entendemos que ha sido una estrategia, una conducta útil para unas circunstancias o conjunto de circunstancias y la está emitiendo aquí, pero realmente imaginamos que una persona por complacer al terapeuta le dice al terapeuta todo lo que piensa que el terapeuta quiere oír y realmente no está avanzando en un proceso psicoterapéutico útil. Entonces, al no poder no complacer al terapeuta, la persona no va a ser conocedora de las contingencias naturales de su conducta, sino que va a seguir plegada a una regla verbal de tengo que complacer al terapeuta por no sé qué, o porque así tendré su aceptación, o su aprobación, o su cariño, o cualquier historia, ¿no? Pero no va a saber lo que ocurre tras no complacer, o por no complacer al terapeuta, sino que se va a plegar a esa regla y quizá, fijaros, va a ir en contra de los objetivos del tratamiento. Una regla que puede ejemplificar el rastreo, que es lo que decíamos, de que la persona sí entra en contacto con las contingencias o consecuencias naturales de su conducta, no por el histórico ya aprendido o socialmente establecido, es el ser espontáneo. Cuando uno emite una conducta, pero no hay ninguna regla que la esté guiando en ese momento, al menos no conocida, pues va a notar lo que sucede después.
es darse cuenta de las consecuencias de tus actos. A ver, habrá personas a las que tengamos que hacerle consciente de sus reglas de plegamiento y si estas son excesivas, inútiles, ineficaces, no son saludables, pues quizás debamos de desarrollar o hacerle desarrollar otra serie de conductas más de tipo regla de rastreo. Y al contrario, habrá personas que necesiten reglas de plegamiento. Todo esto depende de la conceptualización del caso. El último grupo de reglas que guía la conducta es la de incrementación, que os decía, tiene que ver algo más con el a largo plazo. Esta regla verbal es aquella que varía el alcance de una conducta. A lo mejor para yo conseguir X cosas dentro de un tiempo o para yo acercarme a esas cosas, por ejemplo, a ser aceptada, a ser querido o a poder enfrentarme a un conflicto dentro de un tiempo, yo ahora voy a hacer algo. Tengo que hacer algo, pero no lo voy a conseguir ahora. Eso a lo mejor me ayuda dentro de un tiempo, pero no ahora. O voy a poder tolerar cierta ansiedad ahora en pro de que en un día futuro ya no sienta tanta ansiedad porque puedo manejarla mejor o porque esta es menos intensa o porque hago las cosas sin que me bloquee por la ansiedad. Entonces la conducta pasa a depender del control de las consecuencias probables o aplazadas, lo que yo voy a conseguir más adelante, o esas consecuencias o contingencias que vendrán. Cuando estamos también evaluando desde las psicoterapias conductuales contextuales, hay un término que tiene que ver con la psicoterapia analítica funcional, que es el de conductas clínicamente relevantes. Me detengo aquí un momento y paso por el chat a ver qué me contáis. Vale, ok. Sí, Solange, pues ya está, pues sí, así te lo aclaré, estupendo, y si no, pues me dices, ¿vale? Bueno, bien hasta aquí o alguna duda, insisto, podéis consultar, escribir al chat. Si no, yo voy a seguir para que nos dé tiempo a verlo todo. Estas conductas clínicamente relevantes que os decía, que nosotros vamos a evaluar, pero no solo vamos a evaluar, sino que también son objeto de intervención, se dividen también en 3 grupos. Veis que la cosa hoy va de 3 grupos, ¿no? Las conductas clínicamente relevantes de tipo 1, que son aquellas conductas que nosotros diríamos son conductas problemáticas, son conductas que no ayudan a la persona, en el sentido de ser más flexible, más psicológicamente más flexible o ir en pro de sus valores, de aquellas cosas que le dan significado y sentido a la vida de la persona. Entonces son aquellas conductas problemas. Por ejemplo, una conducta problema de una persona que puede tener o puede estar padeciendo depresión sería quedarse en la cama todo el día. Las conductas clínicamente relevantes de tipo 2 son las conductas de mejoría. Son como aquellas opuestas o alternativas o incompatibles con las CDR1, que son aquellas conductas que nos dicen, ok, la persona está mejor, pero estar mejor no significa estar libre de emociones o de pensamientos, ¿vale? Esto es algo importante. Una conducta de mejoría podría ser cuando la persona sale de la cama o se levanta a las 10 de la mañana o a las 8 o a las 12 y hace algo. Aunque sea pues ducharse, asearse, preparar la comida, ¿no? Lo que sea. Y las conductas clínicamente relevantes de tipo 3 son aquellas conductas que la persona o son aquellas interpretaciones funcionales de la propia conducta de la persona. Por ejemplo, cuando nosotros decimos o cuando la persona dice, me doy cuenta de que cuanto menos salgo a la calle, más me cuesta, más ansiedad me da, y que cuanto más salgo, menos me cuesta y menos ansiedad me da salir, pues eso sería una interpretación funcional, una descripción de la conducta de la propia persona. Deciros que desde la psicoterapia conductual contextual la relación terapéutica es muy importante y la relación terapéutica evoca por sí sola conductas clínicamente relevantes de tipo 1. También las podemos hacer para que evoquen de tipo 2 y de tipo 3. Pero, por ejemplo, una persona con ansiedad social que viene a consulta, ya solamente el hecho de estar con nosotros va a evocar muchas veces pues va a apartar la mirada o no nos va a dar su opinión
o va a mostrarse más nerviosa, inquieta con las manos. Pero el transcurso de la consulta, de la terapia y otras situaciones también evocan las CCR1. Por ejemplo, a la hora de coger una cita podemos observar CCR1, o a la hora, por ejemplo, de cambiar la hora de la cita, o a la hora de pasar una consulta de presencial a online. Es decir, determinadas situaciones naturales o intrínsecas del propio proceso terapéutico pueden evocar CCRs. También las podemos evocar intencionadamente. Si somos conocedores o conocedoras de que a la persona le cuesta dar mucho su opinión, le podemos preguntar directamente, oye, ¿tú qué opinas? Y decimos cualquier tema, actual o pasado, para ver si la persona